Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hermanos, hermanas, estamos ahora en el tercer domingo de la Cuaresma y este fin de semana nos invita a la conversión. Fíjense que esta es una palabra clave en el tiempo cuaresmal de una manera particular, pero bueno, en toda la vida. Conversión, en griego metanoeo, a veces se ha traducido también por arrepentimiento, por cambio, etcétera. ¿Qué significa exactamente esa palabra conversión? Puesto que hoy la encontramos en boca de Jesús y a partir de un acontecimiento particular. Y fíjense que les insisto en primero poner la atención sobre esta palabra, enfocarnos sobre esta palabra, porque eso será lo que ayude a entender un poco ese hecho que hoy nos narra San Lucas y la consecuente parábola de la higuera estéril que también nos cuenta hoy San Lucas. Vamos al hecho que nos narra el Evangelio, puesto que es también muy interesante y nos habla de algo que sucede en la vida diaria, de accidentes, de calamidades, de dificultades que cuestionan a la propia persona. El ser humano tiene muchos interrogantes, muchas preguntas, pero se los hace de manera particular cuando se ve enfrentado a algún problema en particular, que no le encuentra solución, por supuesto, ¿verdad? Y dice el Evangelio de Lucas hoy que se acercaron a Jesús unos para contarle lo que había pasado. Pilatos, que era un gobernador muy sanguinario y muy represor de cualquier insurrección en el área de Judea y Galilea, había mandado matar a unos galileos. Los había asesinado o los había masacrado, muy probablemente porque eran subversivos. Eso se entiende bastante bien en Guatemala, puesto que durante los años de la violencia habían personas consideradas subversivas y eso inmediatamente era razón suficiente para perseguirles y acabar con su vida. Pues se dice que Pilato había asesinado, había matado a esos galileos. Sin embargo, la cuestión no se había quedado allí. Sucede que también había mezclado su sangre, la sangre de estos galileos, con la sangre que se ofrecía en el templo de Jerusalén, la sangre de los animales sacrificados que se ofrecían como un holocausto, como una ofrenda a Dios en el templo. De manera que era un hecho que llamaba profundamente la atención de la gente. Era sin duda una profanación de algo tan sagrado como era para los judíos la sangre del ser humano. La sangre del ser humano era signo de su vida. Y el hecho de que Pilato asesinó a aquellos galileos y que luego su sangre, su vida, la mezcló con
la sangre de las víctimas de los sacrificios en el templo de Jerusalén. Era como decir, con un signo, la vida de esta gente, de estos galileos, es como la vida de cualquier animal cuya sangre se derrama y se ofrece en un sacrificio. Por supuesto que Pilato no tenía ningún sentimiento religioso para ofrecer un sacrificio, sino estaba utilizando aquella circunstancia para escarmentar a la gente, para sembrar miedo, para sembrar un respeto a su autoridad, pero que no estaba basado en razones ni en cosas bien planteadas, sino estaba basado, como todo miedo, en una amenaza. Ese es el hecho y por lo cual la gente viene a preguntar a Jesús. Jesús responde como adivinando, o quizá el texto no nos lo dice y ellos preguntaron por qué le sucedió esto, pero esa era la pregunta que tenía la gente. Estos galileos, estos paisanos nuestros, ¿por qué les pasó esto? ¿Por qué tal humillación? No solamente fueron asesinados, sino sus vidas fueron consideradas absolutamente sin valor como la de cualquier animal sacrificado en el templo. Esto hace que la gente se cuestione qué pasó con estos. Y surgen en la mente de las personas interrogantes. ¿Será que Dios los castigó por alguna cosa en particular? ¿Qué pasó? Porque en el Antiguo Testamento en general, como en general en la mentalidad religiosa, se miran los males, las dificultades que sobrevienen a la persona, muchas veces simplemente como un castigo divino por algún pecado o algunos pecados cometidos. Y eso es lo primero que quizá la gente, los interlocutores de Jesús se preguntan, tienen esa interrogante. Y Jesús va directamente al grano y da una respuesta que es lo que encontramos en el Evangelio de este domingo. ¿Creen ustedes que aquellos galileos eran más pecadores que los demás? Les digo que no. Pero si no se convierten, ustedes perecerán de la misma manera. Y se añade también otra calamidad que había surgido en esos días. Estaban haciendo una construcción, la torre de Siloé. Es una torre conocida en la historia y en la arqueología de Jerusalén. Y se ve que quizás estaban construyendo o reconstruyendo, haciendo reparaciones y algunos, muy probablemente empleados de la construcción, murieron puesto que les cayó encima parte de esa construcción de la torre de Siloé. Y la gente también se preguntaba, ¿qué mal hicieron? ¿Merecen un castigo? Estaban trabajando. ¿Por qué entonces les sobrevino este mal? Y Jesús, con su intervención, lo primero que trata de hacer es aclarar ese mal que les vino a estas personas no vino como un castigo por ningún pecado. Pero Jesús añade la misma frase que había añadido en el caso anterior de los galileos asesinados: si no se convierten, ustedes perecerán de la misma manera. No es un texto muy sencillo de entender, este texto de Lucas que hoy, tercer domingo de la Cuaresma, se nos ofrece, pero hay algunas ideas claras que sí pueden sacarse adelante. En primer lugar, Jesús está respondiendo a una inquietud de las personas y les está aclarando que la primera respuesta que ellos dan no es la correcta. ¿Por qué? Porque ante el mal sufrido, y más aún quizá el mal sufrido inocentemente, como es más bien el caso de los trabajadores, no es un castigo de Dios.
Eso es una primera parte de la enseñanza de Jesús que es muy importante tenerla siempre en cuenta. Jesús vino a hacer todo lo posible para que no viviéramos y no motiváramos nuestra vida simplemente por miedo al castigo o por espera de la recompensa, cosas que estaban profundamente arraigadas en la mentalidad judía del Antiguo Testamento. Esta es pues la primera reacción de Jesús. Y esto nos sirve también a nosotros hoy, puesto que nosotros también, en nuestro siglo XXI, 20 siglos después de aquellos hombres y mujeres de Galilea y de Judea, también tenemos interrogantes cuando suceden terremotos, cuando la gente sufre inocentemente, cuando la gente por una inundación pierde sus tierras, pierde sus cosechas, se queda en la pobreza, o cuando alguien inocente es engañado y pierde su salud o lo que fuese, ¿no? El sufrimiento, el mal del inocente plantea un gran interrogante para aquellos que piensan que los males vienen como un castigo. Porque también es cierto que otras veces hay ciertos males, no vienen como un castigo, pero vienen como una consecuencia del mal que ha hecho. Una persona que ha sido siempre violenta, se le aplica aquella frase, el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Por qué? Alguien que ha estado siempre en la violencia, que ha matado mucha gente, que tiene muchos enemigos, pues corre con mucha facilidad el riesgo también de ser asesinado. El asesinato es, podemos decir, un castigo que él mismo se buscó por sus propias circunstancias. Aquella persona que bebe en demasía, que abusa del alcohol, que no solamente toma una copa, sino se emborracha cada vez y arruina su hígado, por no decir más cosas que arruina. ¿El que arruine su hígado es acaso un castigo? Bueno, en cierto modo podemos decir, es una consecuencia de sus malas acciones. Aquel que vive en la promiscuidad sexual y que un día es infectado por el virus de inmunodeficiencia humana y le da el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, ¿esto fue un castigo de Dios o fue una consecuencia? En cierto modo, un castigo de sus propias malas acciones. O sea, a veces uno puede interpretar eso de esa manera. Sin embargo, hay muchos otros casos en los que la persona sufre absolutamente sin buscárselo. Es alguien inocente, es alguien que es víctima de las acciones negativas de otra persona. Y ahí surge un gran interrogante. ¿Qué pasó? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué esta calamidad que le tocó a la persona? Este mes pasado de enero estábamos recordando el terremoto en Haití. Un terremoto tremendo en un país muy pobre, un país en el cual las condiciones de construcción y de vida son muy frágiles. Un país en el que sin duda mucha gente inocente perdió la vida, perdió sus bienes, sus familiares o lo poco que tenía, ¿no? Eso, podemos decir, también a veces es culpa de unas construcciones mal hechas, de la pobreza. Y la pobreza tiene también sus raíces, es un mal que viene también de estructuras injustas en la sociedad que no permiten que la gente viva con dignidad. O sea, es una consecuencia de males, pero también a veces es mucha gente inocente, absolutamente inocente, sobre todo niños, personas mayores, etcétera, que sufren las consecuencias de unos accidentes o de unas inundaciones o un terremoto o de un deslave, como ha pasado en nuestro país, y que uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Podemos decir que en el fondo la respuesta no es del todo clara, pero Jesús ya da una pista. Jesús ayudó a la gente a pensar, en primer lugar, no adjudiques cualquier mal
a un castigo divino. Jesús no ha venido a asustarnos. Jesús no ha venido a querer que nos adhiramos a Él y a su palabra y a su mensaje por miedo al castigo, ni por supuesto por afán de la recompensa o de la bendición. Y fíjense que son dos cosas que van siempre muy ligadas. La persona que teme a los castigos es porque también espera las recompensas, y al revés, la persona que se porta bien para esperar las recompensas o las bendiciones es también porque teme al castigo. Eso no es que esté mal, pero es un primer paso en la experiencia religiosa que hay que superar. Y cuando nosotros vemos el conjunto de la enseñanza de Jesús, Él insiste en que no hemos de vivir pendientes del castigo o de la bendición. Hemos de vivir haciendo el bien de la mejor manera, por amor al Señor, dando frutos en nuestra vida, independientemente de las circunstancias que nos toque vivir. Como les digo, no es un tema muy sencillo que se trata en el texto del Evangelio de hoy. Vayamos a la segunda parte del texto del Evangelio que también nos puede ayudar en algo. Y es una parábola pequeña, la parábola de la higuera estéril, que Jesús, según parece, contó inmediatamente después de haber tenido este intercambio con los que tenían aquellas inquietudes sobre los acontecimientos de la existencia. Jesús dice, un dueño de una granjita, dueño de una plantación, se encontró un año más con una higuera que solo daba muchas hojas, pero no daba frutos. Y él le pide al que le cuida la granjita, al que le cuida la plantación de higos, le pide que la corte porque está ocupando un terreno en balde. El terreno útil para las siembras en Israel era realmente poco, no había demasiados terrenos fértiles y entonces se trataban de aprovechar lo poco que había de la mejor manera. Aquella higuera estaba aparentemente ocupando pues una parte de tierra y sin dar ningún fruto. Quizá daba muchas hojas y entonces la primera reacción es no da fruto, la cortamos. Y aquí es interesante también la intervención de el que cuida la granja, del mayordomo que está ahí, del empleado. Dice, dejémosla, ten paciencia, otro poquito más. Este año yo le voy a dedicar un poco más de cuidados. Y el año entrante, si no da fruto, la cortamos. ¿Qué está queriendo enseñarnos Jesús con esto? Está queriendo enseñarnos que si tenemos condiciones buenas para dar fruto, como lo tenía muy probablemente esa higuera, tenemos que dar algún fruto. Las condiciones son el amor de Dios, son su presencia, son su paciencia. Fíjense ustedes que el dueño de la higuera, pues como que acepta y no cortan la higuera. Le da otro tiempito más. No hay duda que Dios también tiene paciencia con nosotros. Este texto de San Lucas, con los hechos que cuestionan más la breve parábola de la higuera, nos dan una enseñanza también sobre Dios. Por lo tanto, Dios es el que tiene paciencia con nosotros y espera de nosotros buenos frutos. No es el que está amenazándonos con un castigo para que demos fruto. No es el que está ofreciéndonos siempre bendiciones y regalos para que nos portemos bien. No. Pero Dios tiene paciencia, Dios quiere que por nosotros mismos, mejorando nuestras condiciones, trabajando nosotros mismos, demos mejores frutos.
allí hay también entonces un mensaje no solo sobre nosotros mismos, es un mensaje sobre Dios, el Dios que es paciente, el Dios que está cerca del pobre, el Dios que tiene paciencia de aquella higuera que, quién sabe por qué circunstancia, no estaba dando los buenos higos que se esperaban. Pero Dios es paciente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, dice un salmo. Y eso es algo que nosotros también hemos de pensar en este año jubilar extraordinario de la misericordia. El Señor no es el que está para castigarnos, no está para infundirnos miedo, para que nos convirtamos y cambiemos. Dios está con su paciencia, con su amor, con su lealtad, con su ternura, porque también sí espera frutos. Fíjense ustedes que la vida cristiana también ha de dar frutos, frutos de conversión, decimos a veces, de cambio. Tantos dones que recibimos de Dios a diario, muchas veces no los reconocemos y pensamos que estamos bien así, que ya nos merecemos de estar en ese terreno, que lo tenemos todo solucionado, que Dios es tan bueno que no nos va a castigar. Y a veces no hay un pequeño esfuerzo para dar fruto. Este Dios que no quiere presionarnos por medio del miedo para que dejemos el mal. Este Dios que no quiere presionarnos ofreciéndonos la vida eterna, ofreciéndonos muchas bendiciones con tal de que nos portemos bien. Este Dios que no quiere condicionarnos, quiere que libremente, por buena voluntad nuestra, demos buenos frutos. Quizá es interesante también el testimonio, el ejemplo que pone el que cuida esa pequeña parcela. Espera, Señor, voy a hacer otro esfuerzo este año. Voy a echarle un poquito más de abono. Voy a podarlo. Tal vez lo he dejado un poco abandonado a esta higuera. Si el año entrante no da, pues le metemos el hacha. Pero para mientras hagamos algo. Eso es lo importante. Hacer algo para dar fruto. Fíjense que este texto de la higuera hace pensar en otra enseñanza de Jesús en el Evangelio de Juan, en la cual se habla de dar fruto permaneciendo unidos a Él. Esa es la mejor manera de dar verdaderamente el fruto de buenas obras, el fruto de conversión, de cambio que Dios quiere. Unirse a Jesús. Estar injertados en Él, pudiéramos decir, hablando con este lenguaje de ejemplos en la vegetación y de la naturaleza que usaba Jesús. Estar injertados en Él para gozar de su savia, de su vida y poder así dar buen fruto. No da uno buenos frutos simplemente porque tenga un gran miedo a Dios y por eso cumpla con todo, ni porque esté esperando las grandes recompensas de Dios y así cumpla con todo. Uno da buen fruto porque se injerta en Jesús, el que de una manera totalmente gratuita, bondadosa, generosa, nos ha amado hasta entregar Él mismo su vida por nosotros. El texto, pues, de San Lucas merece un poco de atención cuidadosa. Es uno de esos textos que podemos decir no son tan sencillos. Y no son tan sencillos porque nos están enfrentando a unas preguntas de fondo, unas preguntas fundamentales en la existencia que no son fáciles de solucionar. Hoy es básicamente la pregunta por el sufrimiento de los inocentes y por el sufrimiento que no se lo ha ganado, no se lo ha buscado la persona, sino le ha venido. ¿De dónde viene ese mal, ese sufrimiento? No hay una aclaración absoluta en este texto, pero sí nos da la pista para hacer una reflexión al respecto. Dios no es el que castiga. Dios no es el que simplemente está premiando. Dios está más allá. Dios es. Y Dios es paciente. Dios tiene con nosotros
una paciencia y un amor que nos da siempre una nueva oportunidad. Y allí podemos hacer una referencia a la primera lectura del día de hoy, en la cual se manifiesta el nombre de Dios. Él es el que es. Y este ser de Dios, esta definición del nombre de Dios, también nos sirve a nosotros. Dios es siempre. Y lo que es, lo es día y noche para nosotros. Es paciente, misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal. No está siempre acusando, ni guarda récord de nuestros males. Es el que está con los brazos abiertos como el padre en la parábola del hijo pródigo, siempre a la espera de nuestro cambio de actitud, de nuestra mejor disposición. La Cuaresma va avanzando y ahora estamos en el tercer domingo, y es este tiempo muy particular para que en un contacto más directo con la palabra del Señor, en un contacto más directo con Él mismo en la oración, llenemos nuestro corazón de su vida, nos injertemos cada vez mejor en Él y demos así buenos frutos. Si de lo contrario seremos una higuera, tal vez muy tranquila, ocupando un puesto muy bueno en aquella granjita, con muchas hojas verdes y, bueno, quizá por lo menos damos sombra, pero no damos muchos frutos. Es importante dar frutos. Y estos frutos vienen no por demasiados esfuerzos, vienen no por el miedo a Dios, vienen no por el afán de quedar bien con Él. Estos frutos vienen porque nos motiva lo mismo que ha motivado a Jesús el entregar su vida con toda libertad, con toda gratuidad. Y esto hay que meditarlo y hay que profundizarlo en el tiempo de Cuaresma. Hasta la próxima. Agradezco siempre su amable atención. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.